Y mucha gente bajo la ignorancia está cometiendo muchos pecados, hermano. Le voy a poner algunos ejemplos de pecados que se están cometiendo bajo la ignorancia. Ejemplo: hay personas que me llaman de otros países y me dicen: pastor, ¿qué hago, pastor? Ahora me entero que con la esposa con la que estoy viviendo es mi prima. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y pues aunque me duele mi corazón, me toca decirle a estas personas: pues lo siento mucho, tienes que separarte de esa persona porque es tu prima. Y Levítico capítulo 18 dice la Biblia que es abominable que haya una parejita viviendo entre familia. El incesto es pecado ante los ojos de Dios. Y cuántas señoritas que ahorita mismo están con el primo, con el sobrino, etcétera, etcétera, acostándose y teniendo relaciones sexuales. Incluso donde yo vivo en Guatemala, cerca de la casa donde vivimos, ya murió la pareja de unos viejos mañosos. Digo mañosos porque tenían el diablo adentro. Y estos viejos eran hermanos, hijos de papá y mamá, y vivían juntos, imagínense, entre hermanitos. Pero se murieron estos viejos y quedó la descendencia. Ahora los hermanos empezaron a meterse con las mismas hermanas. Un pecado terrible, hermano. Y ahora están cometiendo abominación ante los ojos de Dios. Si aquí hubiese una parejita que está pensando juntarse con el primo, no sé, con el hermano, el medio hermano, no sé, sea parentesco cercano, te tengo una mala noticia. 21:27 de Apocalipsis, no entra ninguna de estas personas que practica ciertos pecados. Pero te traigo el mensaje de salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. Y en vida tú puedes apartarte de ese pecado, reconocer que estás fallando y pedirle perdón al Creador. Porque para eso es el mensaje, para que la gente entienda. Ahora, aquí está el detalle: que de hoy para atrás posiblemente estabas en la ignorancia. Después del mensaje ya no hay ignorancia, lo que hay es conocimiento de la palabra. Y te tengo una noticia: Hechos capítulo 17 versículo 30 dice la Biblia que todo aquel que peca bajo la ignorancia, ahora Dios manda a que se arrepienta. Eso significa que podría haber mucha gente que está cometiendo pecado bajo la ignorancia. Pero cuando ya de la palabra, ya no hay ignorancia, lo que hay es conocimiento. Estará de ti si sigues pecando o te apartas del pecado. Podría mencionarte muchos pecados más que se cometen bajo la ignorancia, pero te voy a mencionar uno más común. Por ejemplo, incluso las ofrendas de la iglesia las están tomando para prestar dinero y cobrar interés. ¿Sabía usted que ser un prestamista y cobrar interés, sabía usted que es un pecado abominable ante los ojos de Dios? ¿Sabía o no sabía? No, ok, déjeme que se lo explique. En el capítulo 23 de Deuteronomio, Dios le había dado una orden a Israel y les había dicho que prestaran dinero y cobraran interés, pero que no cobraran interés de sus hermanos. Esa ley de estar prestando dinero y cobrar interés. Capítulo 18, versículo 6 en adelante del libro de Ezequiel dice que todo aquel que presta dinero y cobra interés es injusto. Y primera de Corintios 6:9, ningún injusto entrará en el reino de los cielos. Pero no solamente eso, en el capítulo 15 de Salmos, David le pregunta a Dios y hace una pregunta retórica. Y en la pregunta David le dice a Dios: Señor, ¿quién estará habitando contigo y te está cobrando interés? Hoy es el día que la vida puede usted cambiar, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Hay trabajos que a nosotros usted no va a ser ignorante. Hay gente que ahí está cantando, danzando, hasta lenguas hablan los ingratos, pero no le quieren pagar a su hermano lo que le prestó hace un año. No quieren ir a pagar a la tienda lo que ya se comieron.
mala noticia. Primera de Corintios 6:10, ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Romanos capítulo 13 versículo 7, pagad a todo lo que debéis y no debáis nada a nadie, sino solamente el amarnos los autores que han dejado en la calle a la pobre gente que no pudo pagar el interés. Le quitaron la casa, le quitaron el terreno, le quitaron la propiedad, y todavía dice: hermano, te voy a prestar dinero y te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a echar la mano. No le vas a echar la mano, te estás aprovechando de la pobreza de esa pobre gente. Y gracias a la pobreza de mucha gente, hoy hay sinvergüenzas que tienen carro, tienen casa, tienen propiedad, a costilla de la pobre gente que no tiene. Interesante, ¿verdad? Pero hay muchos pecados más que se cometen bajo la ignorancia. Que cuando no hay conocimiento de la Biblia, podemos terminar diciendo lo que Dios nunca quiso decir, bajo la ignorancia. Pastor amado, pastor bendito, encárgate a leer la Biblia, estudia la Biblia. Pastor, por favor, enciérrate en tu casa, enciérrate en tu cuarto, enciérrate en el templo, lee la Biblia, estudia la Biblia. Deja de estar perdiendo el tiempo en cosas que no benefician. TikTok, WhatsApp, Facebook, cuánta cosa en la Biblia. Conoce quién es Dios. A Dios no lo vas a conocer por medio de Facebook, de TikTok. A Dios lo vamos a conocer a través de la bendita palabra. Dice, hermano, Jeremías 9:4, en esto el hombre debería de gloriarse, en que me conozcan quién realmente soy yo. Pero el pastor, en vez de estar leyendo la Biblia, viendo partidos de fútbol en el teléfono, viendo mujeres encueradas en el teléfono, en lugar de estar leyendo la Biblia. Por eso es que hay pastores que cuando se paran en el altar, en lugar de predicar la palabra, tonterías hablan. Sí, dice, cuando yo era mundano tenía 7 mujeres, hasta con la hermana de mi esposa me metí. Y la esposa no sabía eso. Y dice la esposa: ay no, Padre bendito, como mi esposo. Porque este hombre, hermano, deje de estar hablando su pasado, mi hermano. Si usted fue Brulí Van Damme, Jean-Claude Van Damme, no sé quién fue usted, olvídese del pasado. Aquí no venga a hablar de usted, aquí no hable de su pasado. Isaías 43:18, Isaías 43:25, cuando Dios nos perdona, sepulta nuestro pasado y nunca se recuerda de nuestro pasado. Si Dios no se recuerda de mi pasado, ¿por qué tengo que estarme recordando de las asquerosidades que hice cuando no estaba en Cristo? Y les voy a hablar de unas, porque sí es pecado que se ha metido en las iglesias, haciéndose bajo la misma ignorancia. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay pastores, maestros, evangelistas que le están enseñando a la iglesia en estos tiempos que el que no brinca, el que no da vuelta para adelante y vuelta para atrás, que el que no cae patas arriba, que el que no habla lenguas, no tiene al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hoy en día parecen sapos, en una brincadera en la iglesia, porque como les han enseñado que el que no brinca no tiene al Espíritu, y la gente más brinca para que digan que tiene. Hermano, no le estoy diciendo que no hay que danzar. Nosotros los pentecostés creemos en la danza espiritual. Amén o no amén, hermano. Creemos en la danza espiritual, creemos en la profecía espiritual, creemos en las lenguas angelicales, creemos en el bautizo del Espíritu Santo, pero no creemos en esta gente loca que anda haciendo las cosas no bajo la unción, sino bajo la emoción de su carne. Una cosa es que te muevas bajo la unción y otra cosa es que lo hagas bajo la emoción. Y ahorita muchos pastores están enseñando que el que no habla lenguas no tiene el Espíritu. ¿De dónde sacan eso, pastores? ¿De dónde sacan eso? Pastor de la Biblia, capítulo 2, versículo 1 del libro de los Hechos, el derramamiento del Pentecostés, ¿cierto o no cierto? Dice que estaban todos juntos, unánimes, cuando de repente se oyó un viento recio que soplaba y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿cierto o no cierto? Pero el texto claramente dice que ahí no hablaron lenguas angelicales, hablaron idiomas. ¿Por qué, pastor? Porque la gente que estaba fuera de la casa dice que escuchaban las
la lengua que hablaban. Y decían la gente: ¿cómo es que estos, siendo judíos, están hablando nuestros propios idiomas? ¿Cómo es que estos son judíos y están hablando? Ellos hablaron más de 30 idiomas en este lugar. ¿Por qué hablaron esos idiomas? ¿Por qué? Porque Marcos 16:17, Jesús les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y van a hablar en otras lenguas. No podía Juan ir a hablar a la China si solo hablaba judío. No podía ir Pedro a predicarle a los griegos si solamente hablaba judío. Fue allí donde ellos empezaron a hablar otros idiomas. ¿Para qué? Porque Dios iba a empezar a usar a Saulo para que los persiguiera. Y cuando Pablo los empezó a perseguir, y dice que todos iban corriendo, pero iban predicando la palabra de Dios. Ahí está la clave. Dios necesitaba que ellos se fueran a otros países, pero tenían que hablar otros idiomas. Hoy la cosa está al revés. ¿Y sabe qué? Ahí en ese pasaje nunca dice que hubo un desorden. O sí dice, hermano, yo no encuentro que haya habido un desorden. Solamente dice que todos hablaban en lengua. Hoy es todo lo contrario, hermano. Hoy tenemos desórdenes en la iglesia, que cuando empieza la brincadera, empiezan a levantar la silla para que la señorita no se tropiece, para que la hermanita no se caiga con la silla, para que la hermanita no tropiece o no se enrede con su tacón en la silla. Hermano, si yo le digo una cosa, hermano, si tú danzas bajo el Espíritu Santo, nunca vas a golpear al que está a tu lado. Si tú empiezas a danzar bajo la presencia del Espíritu Santo, no vas a golpear, ni te vas a tropezar, ni mucho menos vas a hacer escándalo delante de Dios. Te presento un Dios que dice la Biblia: hágase todo decentemente y en orden. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y lo dije ayer, por no tener Espíritu Santo dentro de las iglesias, han metido hasta bailarinas dentro de las iglesias, porque dicen que es el ministerio de danza. Señores, eso no es ministerio de danza, eso es ministerio de coreografía. ¿Y qué es coreografía? Bailes aprendidos. David nunca se paraba frente al espejo a ver si le salía su pasito. Los hombres de Dios no se paraban, ni tenían, hermano, hoy hasta maestros de coreografía tienen en las iglesias, hasta salones tienen para que se pinten la cara y se disfracen de payasa, porque se visten como payasa y ya vienen a hacer sus pasitos. Señores, eso no es danza. La danza en el Espíritu tú no la practicas, estás sentado en tu silla, es más, cuando tú vas a danzar no vas a necesitar ni piano, ni batería, ni instrumento. Lo que vas a necesitar es la presencia de Dios. David estaba pastoreando las ovejas y allá empezaba a danzar sin música, sin nada. Pero hoy en día, como no es unción, sino es emoción, hoy en día al son que le tocan baila. Si no hay música, no hay danza. Y entre más ritmo le meten a la música, más rápido brinca la gente. Y se lo dije ayer y se lo vuelvo a repetir: respetemos la casa de Dios, hermano. Es cierto que David danzaba ante la presencia de Dios, pero nunca lo vas a encontrar danzando dentro del templo. Nunca lo vas a encontrar danzando dentro de la casa de Dios. Cuando se robaron el arca de la alianza y la volvieron a encontrar, dice que cuadras antes de que llegaran a la casa de Dios, David danzaba ante la presencia de Dios, porque habían encontrado el arca. Pero nunca danzó adentro de la casa de Dios, nunca brincó en la casa de Dios, lo hacía afuera. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no es salón de baile, señores. La casa de Dios es casa de Dios y se respeta. La casa de Dios es la casa de Dios. Yo miro que algunos empiezan así, como quien dice, te están hablando. Tranquilo, hermano, no haga eso, hombre. Por la ignorancia se están cometiendo muchos pecados dentro de la congregación. Y no solo eso, ahorita tenemos gente, gracias a Dios, aquí no escuché, hermano. O sea, le voy a decir una cosa, hermano. En estos últimos días he estado con muchos ministerios famosos, de esos que les gusta hablar lengua a los ingratos. Pero ¿qué cree usted? Que cuando hemos estado juntos en la actividad, ya no hablan lengua. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
crees que si fuera del Espíritu van a callar al Espíritu para que siga hablando lengua? Hermano, ¿quién puede callar al Espíritu Santo de Dios? Lo que pasa es que esto ya han escuchado el mensaje y han entendido perfectamente que nosotros sí creemos en las lenguas angelicales, pero no vamos a aceptar este montón de payasos soberbios que andan hablando lenguas aprendidas para que digan que tienen el Espíritu Santo, para que digan que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hermano, el hablar lenguas no es bautizo del Espíritu Santo, son dones del Espíritu Santo. Pastor, ¿y entonces qué significa el bautismo? Bautizo significa nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo. Ese es el bautizo del Espíritu Santo, una transformación en la persona. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No vayas a andar aprendiendo lenguas, hermanita, pretendiendo tener la unción. No vayas a andar con esas sinvergüenzadas pretendiendo que para que digan: ay, la sierva habla lengua, ay, la sierva cómo la usa el Señor. Pero hay muchos pecados más y me quiero brincar a otro. Dejemos ahorita la ignorancia. Hay otro pecado que está destruyendo a muchos cristianos y que ha destruido a muchísimos cristianos, y ese pecado se llama avaricia. ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Avaricia. Pastor, ¿y qué es avaricia? Es inclinación al dinero. La avaricia consiste en que yo no predico si no hay dinero. La avaricia consiste en que no canto si no hay dinero. La avaricia consiste en que no oro por la gente si no hay dinero. La avaricia consiste en que si no hay dinero no se hace nada. Y así estamos viviendo hoy en día. Hay gente que ha caído en el pecado de la avaricia. Hermano, no ames el dinero, amemos al dueño del dinero, sabiendo que el dinero viene por añadidura. La avaricia es un pecado mortal, donde ahorita pastores se están volviendo pastores por la avaricia. ¿Sabe qué dicen muchos? Yo creo que me voy a volver pastor. Usted, es que a los pastores les va bien. Mire, tienen carro, tienen casa. Yo me voy a volver pastor. Vuélvase, métase, éntrele, vámonos. Y muchos ahorita no están como pastores o como evangelistas porque aman a Dios, sino porque aman la plata. Y si usted no es uno de esos, no se me vaya a poner trompudo, hermano. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la Biblia que muchos falsos profetas han salido por el mundo, y así como han salido muchos falsos profetas, también habrán falsos pastores y falsos maestros. Capítulo 3, que por avaricia, dice la Biblia, harán mercadería con el pueblo de Dios. Ahí está la clave, que ahorita mucho pastor, ¿por qué cree que ya no predica la palabra? Ya no reprende el pecado, porque a mucho pastor ya no le importa cómo la gente está viviendo. A mucho pastor lo que le importa es que hagan buenos ingresos, buenas ofrendas, buenos diezmos. Pero con todo ese dinero, como dijo Pedro, vas a perecer si no te arrepientes. Pastor, deja de predicar por diezmo y por dinero. Predica por amor, predica por gratitud, y la necesidad que tú tienes, Dios la va a suplir. El apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído y sé que aquel que me llamó poderoso es y suplirá todo lo que yo necesite. La avaricia es un pecado terrible, hermanos. Incluso hay pastores que al que tienen como diácono no lo tienen porque sea diácono, sino porque da buenas ofrendas, porque da buenos días, y aunque sea un viejo remañoso mujeriego, pero lo tienen como diácono en la iglesia. Aunque sea político, narcotraficante, pero lo tienen como diácono en la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia al respecto de eso? ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Efesios capítulo 5, versículo 5 dice que la avaricia es igual que la idolatría. Y 21:8 de Apocalipsis: todo idólatra va para el mismo infierno, hermano. ¿Por qué? Porque lastimosamente mucho varón de Dios, mucho ministro ha dejado meter el pecado en la iglesia, pero como sabe que son buenos diezmadores, buenos ofrendadores, ahí los tienen como diáconos y los tienen arriba de los altares. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto?
Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice la Biblia que el pastor no debe de caer en ganancias deshonestas. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Estás oyendo, pastor? No vas a estar dejando a tu compañero que suba al altar siendo un cochino igual que usted. Repréndese a su compañero. Le diezma o no le diezma, repréndese a su compañero. Todo buen pastor, se lo dije ayer, en la Biblia encontramos dos tipos de pastores: el que es digno de su salario y el asalariado. ¿Quién es el que es digno de su salario? Aquel que predica sin miedo, reprende sin miedo, corrige a su familia, corrige a su esposa, corrige a sus hijos y después corrige la iglesia. Ese es un hombre digno de su salario, que primero cuida a su esposa, primero corrige su casa y después corrige la iglesia. No está viendo si es su papá, su mamá, su tío, su abuela. Predica, reprende y corrige con la Biblia, porque él no lo hace por dinero, lo hace por amor y por gratitud. Ese es un obrero digno de su salario. Pero ¿quién es el asalariado? Es aquel que ve el pecado y no dice nada. Es aquel que ve que las mujeres andan pelonas y no le dice nada. Las mujeres puras payasas, todas pintadas, y el pastor no dice nada. La hermanita cada rato las faldas como que va para arriba, y a cada semana la hermanita va con la falda más para arriba y el pastor no le dice nada, porque ya se volvió una chuleta con patas. La Biblia dice que el pastor no debe caer en ganancias deshonestas, hermano. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que hoy en día tienen al diácono, lo tienen parado en la puerta, hermano. De diácono no tiene pero ni las puntas de las uñas de las patas, hermano. De diácono no tiene nada este ingrato, pero lo tienen como diácono por ser familia del pastor, por ser primo del pastor, por ser hermano del pastor, o porque es una persona que da buenos diezmos. Pero yo sé que aquí no están esos pastores. Aquí estamos los pastores que predicamos la palabra. Diezmen o no diezmen, ofrenden o no ofrenden. A mí no me llamó el hombre, a ti no te llamó el hombre, pastor. Nos llamó el que está allá arriba, el príncipe de los pastores, y él se encarga de suplir todo lo que necesitamos. Pero no solo los pastores, hay muchos cantantes que ahorita ya no cantan por gratitud y por amor a Dios. Le llaman al cantante y le dicen: hermano cantante, ¿será que puede estar con nosotros en 2 noches de campaña? Claro que sí, hermana. ¿Quiere que hable lenguas o sin lenguas? Sí, hermana, claro que sí, pero fíjese, hermanas, que bueno, el pasaje usted sabe cuánto es, pero aparte de mi pasaje, hermana, necesito unos $1,000, por favor. ¿Cómo no va a necesitar $1,000 si tiene 2 mujeres el infeliz, hermano? Tiene a su esposa y tiene a su amante. Hermano, yo he entendido, hermano, es cierto que en el ministerio se llora, se sufre, se sacrifica. ¿Cuánto puede valer un piano? Vale mucho. ¿Cuánto valen estas bocinas? Muchísimo dinero. ¿Cuánto hemos gastado, invertido en institutos, en esto y el otro? Pero ¿qué tiene que ver eso si al final la vida la da Dios, la salud la da Dios? El ministerio no es nuestro, el ministerio le pertenece a Dios. 25:14 de Mateo, el ministerio es de Dios, nosotros solo somos administradores. Capítulo 33, versículo 31 de Ezequiel dice que muchos, hermano, leamos ese pasaje, leámoslo, corre, hermano, por favor. Capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice la Biblia: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: vamos ahora y escuchemos palabra que viene de Jehová. Así como aquellos sinvergüenzas que dijeron: vamos a ver qué predica el Rivas. 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oiga, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos, ¿qué dice? Anda en pos de la avaricia.
32. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, que dice, hermoso de voz, y que cantan bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Que tienen una hermosa voz, que cantan bonito, que son cantor de amores, pero que su corazón no lo hace por amor a Dios, sino por la avaricia, hermanos. ¿Cómo le vas a estar poniendo precio a las alabanzas, hermano? ¿Cómo le vas a estar poniendo precio a lo que no le pertenece a ningún hombre de esta tierra? Las alabanzas. Por eso dice Dios, vivo yo, dice el Señor, que no comparto mi gloria ni la alabanza con nadie. Las alabanzas son de Dios, hermano. ¿Cómo se le va a estar poniendo precio a la alabanza? ¿Cómo se le va a poner precio a la predicación? ¿Cómo se le va a poner precio al don, al poder de Dios? Mano, yo como que estoy viendo que los amenes están bajando. Pero no solo eso. Hay gente tan sinvergüenza que hasta para una oración te cobran. Hermana, ¿será que puede orar por mí? Sí, hermano, pero fíjese que tengo que sacar una semana de ayuno y usted tiene que darme una ofrenda así, tiene que darme así, porque tengo que comprar flores, tengo que irme para el cerro, llevar flores allá y esto y el otro. Es más, hermana, tiene que ser más, porque el Señor me muestra que a usted brujería le están haciendo. Oh, sí, bla, 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 bla. Dice el Señor, hija mía, que brujería te están haciendo y me tienes que dar una ofrenda. Hermano, ya me imagino a Jesús haciendo negocio con aquel pobre muchacho que se le había muerto su niña, hermano. Ya me imagino a Cristo diciéndole, ¿sabes qué? Voy a ir a orar por tu hija, pero me tienes que dar una lanita. Voy a ir a orar por tu hija, pero me tienes que dar una ofrendita. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, de gracia recibiste, da tú también de gracia. Lo que se me fue dado por gracia, es por gracia que yo debo de compartir. Y Dios va a poner en el corazón de la gente que me bendiga y me dé una ofrendita. Pero hoy cuántos sinvergüenza que hasta, hermano, pastores que solo visitan a aquel que diezma, pastores que solo van a orar a aquel que da, aquella pobre viejita que no lleva pero ni un, ¿cómo se llama? Sol. Que no lleva pero ni un sol a la iglesia. Esa viejita que se la lleve el león, esa para que la visita. Ah, pero todo es que se queda aquel que da buenas. Ahí sí, desayuno, almuerzo, cena. Ahí está el pastor. Te vas a ir al infierno, pastor cochino, juntamente con tu compañero. Ve y visita a aquel que no te diezma. Por eso Jesús dijo, aquel que se lo haga a uno de mis pequeñitos, a mí me lo está haciendo. Y el bien que le está haciendo, Dios te lo va a pagar. ¿Cuánto pastor corrupto, vendido al dinero, que ya no quiere visitar a la pobre gente, sino solamente aquel que le diezma? Yo creo que con la pastora María dije esto y lo voy a repetir aquí. Se ha levantado una bola, dijo, del diablo, profetas mentirosos, charlatanes, que solo andan profetizando brujería. Oh, siervo, sí, el Señor me muestra una sombra negra sobre ustedes. El Señor me muestra una culebra amarrada en su pescuezo, hermano. El Señor me muestra que bajo de su cama hay un entierro y hay kilo a sacar. ¿Y qué cree usted? Van estos brujos, hijos del diablo, escarban bajo tu cama y hay un muñeco peludo enterrado allí. ¿Qué poder tiene el diablo? Que el Señor lo reprenda para haber metido ese demonio bajo tu cama. Y es que dice el hombre, oh, es que el Señor me muestra que te están haciendo brujería. Cuando alguien te profetice brujería, mándelo muchísimo al diablo. Número 23 dice la Biblia que no hay brujería que funcione contra la iglesia de Dios. No hay brujo ni brujería que funcione contra la iglesia. Pero cuánto sinvergüenza, con tal de sacarte dinero, con tal de sacarte la plata, te profetiza locuras. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que la gente le cree más a estos payasos que no a la palabra. Una sombra negra te sigue. Ahí está la sombra. Ahí va, Ahí va la sombra negra, Ojalá estén escuchando estos payasos aquí, hermano, que andan profetizando brujería y engañando a la pobre gente. Vas a tronar como cuesta en el infierno si no te arrepientes. Ahora, pero antes de que termine con esto, se me estaba olvidando algo. En el primer punto de que la gente destruida por la ignorancia, porque ahorita más de alguno estará pensando en su silla.
este hombre solo a criticar vino. Y la Biblia dice que no hay que juzgar. Ese chicle ya está muy mascado. Saque ese chicle, aviéntelo. Eso de no juzgar para no ser juzgado, eso solo lo anda diciendo aquel cochino, adúltero, sinvergüenza, pícaro, remañoso, que no quiere que se le amoneste con la palabra. Es cierto, la Biblia dice no juzguéis para no ser juzgado, pero en el capítulo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Qué significa eso? Entenderte el pecado. Si mi esposa, mis hijos están igual de perdidos, pero si mi esposa, mis hijos y yo estoy bien, tengo toda la autoridad de predicarte la palabra y reprenderte el pecado. ¿Sabe qué dicen muchos sinvergüenza? Lo que pasa que ustedes solo en criticar se le va el tiempo, solo en juzgar. Mire, Jesús ni juzgó a la mujer adúltera. ¿Y usted por qué no juzga? ¿Y usted por qué nos condena? ¿Sabe por qué que Jesús no condenó a la mujer adúltera? Porque todavía no es el tiempo de condenar. Ahorita Cristo no es juez, ahorita Cristo es nuestro abogado y está intercediendo por todas las personas. Pero el abogado que hoy está intercediendo, mañana se va a sentar y ya no va a ser su abogado, va a ser nuestro juez que nos va a juzgar de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a lo que hicimos en esta tierra. Por eso Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, pero eso sí, vete. Pero hoy el adúltero se va para su casa y sigue adulterando. Es cierto que Jesús vino a buscar a pecadores, pero ¿para qué? ¿Para que sigan pecando? No, Señor. Jesús vino a buscar a pecadores para el arrepentimiento. En otras palabras, a los pecadores para que dejen de pecar. Por cierto, hermanos, bueno, arriesgando a que le pegue el que está a su lado, pero hagámoslo, no le tenga miedo, aunque tenga cara de Pitbull, de Rottweiler, sí. Pero pregúntele, dile: oye, hermano, ¿y con la pareja que tú vives es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? Pregúntele. ¿Con la que estás viviendo esa es tu pareja o es la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? Termino con este mensaje. Hay un pecado que está destruyendo a muchos ministros y ese pecado se llama orgullo. ¿Cómo se llama? El orgullo es un pecado criminal, iglesia. El orgullo, la avaricia son dos pecados con los cuales su servidor lucha a cada momento y a cada instante. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que el orgullo no quisiera entrar en mí cuando dicen: tenemos a nuestro hermano Carlos Rivas desde Guatemala? ¿Usted cree que el orgullo no? Y a veces yo, espérese. En una ocasión me dio tanta pena porque fui a una campaña y dice el pastor: presentamos a nuestro hermano Carlos Rivas, evangelista internacional. La carne quiso inflarse y yo le dije: espérate, carne, espérate. Porque el orgullo y la avaricia son dos pecados a los cuales yo lucho a cada momento. Cuando me llaman: pastor, ¿cuánto nos cobra por predicar? Pastor, ¿cuánto nos cobra? Es ahí cuando la avaricia quiere entrar en mi vida, pero no permitimos. ¿Por qué? Porque mientras estemos en el Espíritu va a ser vencedor. Iglesia amada, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? La soberbia, el orgullo está entrando en muchos ministros. Gente que empezó humildemente, gente que era súper humilde, hoy se han vuelto soberbios, hoy se han vuelto altivos. Tanto así que hay pastores que no reciben un consejo de los hermanos. ¿Tú me vas a aconsejar a mí? Si yo soy el pastor de la iglesia, ¿cómo tú me quieres corregir a mí? Si apenas tienes un año de ser cristiano. Pastor soberbio, pastora soberbia, recibe el consejo. Si Dios puede usar hasta un niño para que nos amoneste, Dios puede usar hasta un niño para que nos hable y nos reprenda. La Biblia dice: aconseja al sabio y el sabio te amará. Amonesta al sabio y el sabio aumentará su saber. Cuando me identifico si soy soberbio, humilde, en el momento que me reprende. Porque qué fácil es reprender, pero qué difícil es cuando nos reprenden a nosotros. ¿Qué dice la Biblia? En el capítulo 28, versículo 12 de Ezequiel, dice que el mismo Satanás fue desechado del reino de los cielos porque quiso asimilarse al Altísimo y porque su corazón se llenó de orgullo. Por eso Jesús dijo, sino que debemos de aprender de Él, que es manso y humilde, pero eso sí,
de corazón. ¿Qué es ser humilde, hermanos? ¿Qué es ser humilde? ¿Que andes con tu ropa rota? Eso es ser perezoso, dice la Biblia. ¿Qué es ser humilde? ¿Que andes toda despeinada, pura bruja? Eso es ser cochina. ¿Que te huelan feo los sobacos? Eso es ser cochino, báñate. Entonces, ¿qué es ser humilde, pastor? ¿A qué se le llama humildad? La humildad es la cualidad o la característica de aquella persona que, a pesar de los éxitos logrados, sigue siendo la misma persona. Eres la misma cuando no tenías una casa, hoy que tienes tu casita. Eres la misma cuando andabas pidiendo ray, hoy tienes tu carrito. Eres el mismo cuando andabas pidiendo prestado, hoy tienes tu dinerito. Eres el mismo cuando Dios no te usaba, a hoy que Dios te usa. Eres el mismo. A eso se le llama humildad. Puedes andar con la ropa más cara, pero que eso no te aparte de la humildad. Puedes tener la ropa más cara en tu cuerpo, pero que eso no te aparte de la humildad. ...16, 18 de Proverbios. Y quiero terminar con esto. Si me ayuda con el piano, siervo, por favor. Ayúdeme, siervo, por favor. 16, 18 de Proverbios dice la Biblia que antes del fracaso es la soberbia en las personas. Sé que nadie fracasa sin que antes se manifieste el orgullo o la soberbia en la persona. Por eso alguien me preguntaba el día de ayer, me decía: pastor, ¿es pecado que yo use perfume? Y le decía: no, hermana, no es pecado. Pero ¿por qué en algunos pasajes de la Biblia lo prohíbe? Te explico por qué. En Isaías 3:16 Dios prohíbe el perfume, pero porque la gente lo usaba por soberbia. Se prohíben los zapatos porque las mujeres lo usaban por la soberbia. Se prohíben tantas cosas porque la gente lo usaba por soberbia. Hoy tenemos gente tan soberbia que no se congregan en aquella congregación donde están los humildes. Solo se van a congregar donde está la gente de dinero. La gente de la media o la gente de la baja no se relaciona. Te presento un Cristo que no vino a buscar rico. Él vino a buscar los pobres de esta tierra para hacerlos ricos juntamente con Él en la patria celestial. Hermano, ¿qué es lo que se está viviendo en estos tiempos? Es la soberbia. Deja la soberbia a un lado, deja el orgullo a otro lado. Mija, no seas soberbia. Mija, tú no necesitas pintura en tu cara. Es que tú no eres payasa, mija. Tú eres la imagen del Dios viviente. ¿Sabes por qué mucha mujer se pinta la cara? Por la soberbia. Es que se quiere ver bonita, se quiere ver elegante. No, mija, tú no necesitas pintura para verte bonita. Es que tú eres la imagen de Dios. Tú eres perfecta imagen de Dios. Tú no necesitas pintura. Lo que tú necesitas es el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios, para que te mires linda, para que te mires hermosa, y que el diablo sepa que tú eres una reina ante los ojos de Dios. Nabucodonosor, el rey más rico de la tierra, aparte que Salomón. Pero ¿qué le pasó a Nabucodonosor? La soberbia lo llevó a su fracaso. Un día se paró frente al palacio y dijo: esta es la gran Babilonia que yo, hermano, es que tú y yo no podemos hacer nada sino porque Dios está con nosotros. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi poder y con la fuerza de mi poder. Se escucha una voz del cielo que se dice: Nabucodonosor, a ti se te dice rey, por cuanto tu reinado se te ha quitado, y con los animales vas a comer pasto 3 años y medio, hasta que reconozcas que yo soy el Altísimo, que tengo el poder para dar y para quitar el reinado sobre la faz de la tierra. Job dice que Dios enriquece, pero que también Dios empobrece. Pero sea bendito el nombre de Dios. Cuidadito, hermano, entre más Dios te bendiga, entre más Dios te prospere, entre más Dios te tenga hasta arriba, aprende a ser más humilde en esta tierra, porque entre más te eleves, más grande va a ser el porrazo si no te pones a cuentas con Dios. Póngase de pies, por favor. Me atrevo a decirte que la soberbia está entrando en muchos cristianos. Escucha bien lo que te voy a decir. Y aquí están presentes. Vive Dios en cuya presencia estoy. No quiere decir que yo sea un profeta, solamente soy un siervo de Dios. Pero aquí hay parejitas ahorita que ya no están durmiendo en la misma cama por la soberbia, por el orgullo, porque están peleando, están discutiendo.
Pero como en el corazón del hombre hay soberbia, no se atreve a decirle a la esposa: mi amor, perdóname. Yo reconozco que he fallado. Como en el corazón de la mujer hay soberbia, no se atreve a decirle: mi amor, al esposo, perdóname, reconozco que te he fallado. La soberbia no permite que el hombre reconozca y actúe de sus pecados. Una señorita me llamó y me dijo: pastor, si Dios es amor, si Dios perdona, ¿por qué nunca perdonó a Satanás? Me quedé escuchando aquella voz y dije: ¿qué le responde a esta muchacha? Y me vuelve a decir: si Dios es perdonador, ¿por qué nunca perdonó a Satanás? Una voz me habla y me dice: dile que yo no perdono a quien no quiera ser perdonado. Satanás nunca pidió perdón, por lo consiguiente, por esa razón Dios no lo perdonó, por la soberbia que había dentro de él. Aquí hay gente que sabe y reconoce que necesita ser perdonada por Dios, pero por la soberbia les aseguro que no van a pasar al altar a decirle a Dios que les perdone y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, porque la soberbia no permite que la gente haga entender y reconocer que está viviendo mal delante de Dios. Hay gente que dice: y si me muero voy para el infierno, ¿soy yo y qué? Eso es soberbia, eso es altivez, porque los humildes reconocen que necesitan el perdón de pecado. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Y ayúdeme a orar, porque su oración tiene mucho poder. Oremos por las almas para que Dios las salve. Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta palabra, Dios mío, que yo sé que llegó al corazón. Esta palabra ha cambiado, ha transformado. Y ahora te pido, Dios amado, que a través de tu Santo Espíritu convenzas al que tienes que convencer, que salves al que tienes que salvar. Oh, gracias, Jesús. Yo voy a hacer una oración rápidamente y una invitación rápidamente. Habrá una persona humilde de corazón que reconozca que necesita que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Venga al frente, voy a orar por usted. Si hubiera una persona humilde de corazón que reconozca que necesita ser perdonado, felicidades, hermano, felicidades. Estos son los humildes de corazón. No importa que diga tu pastor, no importa que diga la gente, lo importante es que Dios piensa de nosotros. Hace unos días me quedé impresionado cuando un pastor levantó la mano y pasó al frente a reconciliar, cosa que nunca lo había visto, lo vi por primera vez. Porque no importa quién es la persona, lo importante es que reconozcamos que necesitamos el perdón de pecados. Lo importante es que reconozcamos que le hemos fallado a Dios. Felicidades, hermanos, a todos ustedes. Felicidades. Felicidades. Y aquí es donde se ve la humildad, porque el soberbio nunca acepta el consejo, el soberbio nunca acepta la corrección. Satanás fue desechado del reino de los cielos por la soberbia que había en él, porque se llenó de orgullo y quiso compararse al Altísimo. Así mucha gente mañana va a ser desechada del reino de los cielos por la soberbia, por el orgullo, porque sabía que estaba mal, porque reconocía que estaba en pecado, pero nunca quiso levantarse y pedirle perdón a Dios. Felicidades, hermanos, por todos ustedes. Felicidades, felicidades, iglesia amada. Felicidades, felicidades. Y seguro estoy que Cristo le va a decir lo mismo que le dijo a la mujer adúltera: mujer, ni yo te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. Lo mismo Dios te va a decir el día de hoy, mi estimado. Vete para tu casa y no lo vuelvas a hacer. Vete para tu casita y no lo vuelvas a hacer. Que el error que ayer cometiste es que te sirva para no volverlo a hacer. Que el pecado que ayer cometiste es que te sirva para no volverlo a hacer. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:12: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que a mí me han pasado me han servido más bien para el crecimiento del evangelio. ¿Qué significa eso? Que cada error que cometemos en la vida, que sirva para crecer. Cada falta que cometemos en la vida, que sirva para no volverlo a hacer. Que cada pecado que cometemos en la vida, que sea para no volverlo a cometer. Porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no entran al reino de los cielos. ¿Quién es alguien que practica el pecado? Es alguien que lo hace constantemente. Lo hace ayer, lo hace hoy, lo hizo mañana y lo seguirá haciendo a cada rato. Ese es alguien que practica el pecado. La fuente. Deja la pornografía, deja la política, deja las sinvergüenzadas, abandona el pecado, sirve